Hermanos en Cristo, el día de hoy les voy a presentar el tema de la Inmaculada Concepción desde las 4 vías principales, que son el magisterio, la tradición, el dato bíblico y el dato extrabíblico. En esta emisión voy a presentarles las primeras 3 vías, que son el dato extrabíblico, el dato de la tradición y el dato del magisterio. Sin más, vayamos al tema. El tema de la Inmaculada Concepción. Es el dogma de la Inmaculada Concepción que fue definido solemnemente el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX en la bula Ineffabilis Deus. Esto no ocurrió en un concilio ecuménico. Esto ocurrió mediante una declaración papal ex cátedra que lo proclamó como una verdad de fe obligatoria para todos los creyentes católicos. La proclamación del dogma en Ineffabilis Deus por el Papa Pío IX definió que declaráramos, pronunciáramos y definimos que la doctrina que se sostiene de la Santísima Virgen María en el primer instante de su concepción por la singular gracia y privilegio de Dios Todopoderoso, en atención a los méritos de Cristo Jesús Todopoderoso, Salvador del género humano, fue preservada inmune de toda mancha de culpa original. Es una doctrina revelada por Dios y por tanto debe ser creída firme y constantemente por todos los creyentes católicos. Este evento marcó la formalización de una doctrina que ya tenía una larga tradición en la Iglesia, sustentada también en las Escrituras y en la teología y en la piedad popular. La doctrina de la Inmaculada Concepción se sostiene que la Virgen María fue preservada del pecado original desde el momento de su concepción. Aquí le voy a presentar un análisis desde varias perspectivas. En la encíclica y en las enseñanzas papales, el Papa Pío IX, en la Ineffabilis Deus, subrayó que esta doctrina era un desarrollo lógico de la fe cristiana, enraíza en la escritura y en la tradición. En el siglo XX, por el Papa Pío XII, que reafirmó esta doctrina en la encíclica Ad Caela Regina, que significa María como Reina del Cielo, vinculada con el catecismo también de la Iglesia. En el catecismo de la Iglesia aborda el tema de la Inmaculada Concepción de la Virgen María en varios numerales, en particular en el contexto de su misión de la historia de salvación. Algunos puntos claves son: 1. El numeral del 490 al 493 del Catecismo de la Iglesia explica de la manera más específica el dogma de la Inmaculada Concepción y su fundamento teológico. 2. En el numeral 490 presenta a María como predestinada desde la eternidad para ser la Madre de Dios y menciona su elección especial en la historia de la salvación. 3. En el numeral 491 declara que María fue preservada del pecado original desde su concepción, un privilegio único concedido por Dios en virtud de los méritos de Jesucristo. En el numeral 492 subraya que la santidad singular de María es fruto de la gracia divina. 5. En el numeral 493 enfatiza que María permaneció completamente pura del pecado durante toda su vida. 6. En el numeral 2676, en este numeral se reflexiona sobre la oración del Ave María, reconociendo a la Virgen María como la llena de gracia desde su concepción. Ahora vámonos a 3 afirmaciones primitivas de los padres de la Iglesia y referencias más relevantes sobre la patrística y la parte de la tradición y el magisterio. 1. San Justín Mártir, en el año 100 al 165 después de Cristo, en su obra Diálogo con Trifón, compara a Eva y a María. Describe a María como la nueva Eva, cuyo su sí deshizo la desobediencia de la primera mujer. Aunque no menciona explícitamente, la Inmaculada Concepción establece un paralelismo que subraya su especial pureza. Y en su pensamiento él decía: ¿por qué él se hizo hombre? Por medio de la Virgen, para que el mismo camino por el cual la desobediencia causada por la serpiente había comenzado fuera destruida. 2. También tenemos a San Irineo de León, en el año 130 al 202, dice que en Adversus Aereses también presenta a María como la nueva Eva, diciendo que ella, a diferencia de Eva,
es totalmente obediente a Dios. Esto se entiende como una alusión indirecta a su pureza. Y él afirma con un pensamiento diciendo que el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de la Virgen María. Lo que la Virgen Eva ató con su incredulidad, la Virgen María lo desató con su grande fe. 3. Orígenes. Orígenes dice en el año 184 al 253, aunque él dice que en su enfoque sobre María se centra en su maternidad virginal, también la describe como la Inmaculada, en el sentido de su virtud y su santidad, particularmente al relacionarla con el Arca de la Alianza como símbolo de pureza absoluta. Y su reflexión de ellos dice que en estos siglos los padres de la Iglesia no desarrollaron explícitamente la idea de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y que fue preservada del pecado original desde su concepción. Sin embargo, sus reflexiones sobre la santidad excepcional de la Virgen María y su papel como la nueva Eva, también su relación con Cristo, se sentaron bases teológicas para el desarrollo de su posterior doctrina. Vámonos también a fuentes de la tradición desde la historia y la patrística. 1. La tradición temprana. Aunque el dogma fue definido en el siglo XIX, su origen puede rastrearse hasta los padres de la Iglesia. Por ejemplo, San Efrén el Sirio, en el siglo IV, describía a María como sin mancha, purísima y santa, debido a su especial relación con Cristo. Desarrollo medieval. También en el desarrollo medieval, en el siglo XII, los teólogos como Duns Scoto definieron la idea de la Inmaculada Concepción contra opositores como Santo Tomás de Aquino. Las universidades de París y Salamanca, junto con órdenes religiosas como los franciscanos, apoyan activamente esta doctrina desde el siglo XV. Ahora vámonos a la parte de la tradición como una iconografía y devoción popular. La representación de la Inmaculada Concepción incluye elementos como la luna bajo sus pies, que significa la pureza, la serpiente derrotada como en el Génesis 3:15, hace la alusión a la serpiente que la pisotearía la mujer, y una corona de estrellas como en el Apocalipsis 12. Esas apariciones marianas como la Virgen de Lourdes en el año 1858 reforzaron el mensaje, ya que la Virgen se presentó como la Inmaculada Concepción. Este dogma profundamente teológico refleja la conexión entre la Virgen María y la obra redentora de Cristo, enfatizando que su pureza proviene de la gracia divina anticipada por los méritos de su Hijo. En los siglos del 1 al 3, el dogma de la Inmaculada Concepción no se expresó formalmente como se define hasta el día de hoy. Sin embargo, algunos padres de la Iglesia hicieron alusiones que se consideraban fundamentos tempranos para esta doctrina, aunque su desarrollo pleno ocurrió siglos más después. La Virgen María recibe una gracia especial de Dios que fue preservada de todo el pecado desde su concepción. La concepción es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica procedente de los padres, como un momento en que se comienza la vida humana. La Virgen María quedó preservada de toda carencia de gracia santificante, desde que fue concebida en el vientre, desde su madre Santana, es decir, la llena de gracia. En Génesis 3:15, Dios declara la enemistad entre la serpiente y la mujer. Cristo es la semilla de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Ella será exaltada a la gracia santificante que el hombre había perdido por el pecado. En Lucas 1:29, el ángel Gabriel le dice a la Virgen Jaire que Jaritomen, que significa del griego, salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Es una singularidad abundante de la gracia, es un estado sobrenatural del alma y también la unión con Dios. En estos pasajes sugieren la Inmaculada Concepción, aunque no la afirman de una forma literalmente. Ahora hay 3 tipologías y algunas de las que los padres de la Iglesia se referían a la Virgen María. Una, como la hija de Sión. 2, la nueva Eva. Y 3, la segunda Eva, pues ella desató el nudo causado por la caída de Eva. San Agustín y otros también se referían como la absolutamente pura. La Iglesia Oriental la llama a María como Santísima o la Toda Santa. Méritos.
La Virgen María es libre del pecado por los méritos de Cristo. Por él, ella es preservada del pecado, aunque sí necesitaba la salvación que viene de Cristo, la cual ella recibe por adelantado los méritos salvíficos de Cristo, que es la causa de este don, que es un poder de Dios en su omnipotencia. Vamos a la razón, la maternidad divina. Dios quiso proponer un lugar puro donde su Hijo se encarnara. ¿Cuáles son los frutos? Los frutos es que la Virgen María fue inmune de los movimientos de la concupiscencia, los deseos irregulares del apetito sensitivo que se dirigen al mal. Ella estuvo inmune de todo pecado personal durante el tiempo de su vida, aunque era libre. Ella nunca ofendió a Dios, ni optó por algo que la manchara, para perder esa gracia que ya había recibido de Dios. La Inmaculada Concepción también tiene un llamado para nosotros, que seamos puros para que Dios resida en nosotros. Nos llama a la consagración de su Sagrado Corazón Inmaculado de la Virgen María Santísima, siendo como un lugar seguro para alcanzar el conocimiento perfecto de Cristo y el camino seguro para ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos en Cristo, hemos llegado al final del tema de la Inmaculada Concepción bajo las tres vías fundamentales que fueron el magisterio, la tradición y el dato extrabíblico como un dato histórico. En la siguiente emisión presentaremos el tema de la Inmaculada Concepción bajo el fundamento bíblico. Ahora nos despedimos con una oración de nuestra Santa Madre María, diciendo: Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis et peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos pronto.